Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión semanal del Colegio de Medicina Interna de México. Hoy, 19 de abril, vamos a tener el inicio de una serie de sesiones gracias al patrocinio de Laboratorios Silanés, en el cual vamos a tener un verdadero maratón de diabetes. A nombre de nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado Loza, y de todos los que conformamos el Consejo Directivo de la Administración 2023, me complace darle la bienvenida a todos los que nos ven en los diferentes estados de la República Mexicana, así como agradecer a todos los que nos visitan de fuera del país, principalmente Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y a veces España, que es un honor saber que contamos con ustedes en nuestras transmisiones. Este maratón de diabetes va a constar de 3 sesiones, las cuales hoy tendremos el inicio con cómo intensificar el tratamiento, conocer sus criterios, y vamos a tener un verdadero maestro que nos va a enseñar cómo poder lograr estas metas que tanto nos proponemos en una enfermedad crónico-degenerativa que sigue siendo una verdadera pandemia. Es para mí un honor presentar al doctor Juan Carlos Andagaray, quien es médico cirujano egresado por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es médico especialista en medicina interna, egresado por el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. También cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud y es profesor del curso de especialización en medicina interna del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. También es el jefe del Servicio de Medicina Interna del mismo Centro Médico Nacional Siglo XXI. Hoy el doctor Juan Carlos Andagaray nos va a compartir una sesión muy interesante para conocer los criterios para intensificar el tratamiento de la diabetes. Sin más, los dejo con el doctor Juan Carlos Anda. Un privilegio. Adelante, doctor. Muy buenas noches, amigos. Muchas gracias al Colegio de Medicina Interna de México y al Laboratorio Silanés por esta amable invitación. Los saluda el doctor Juan Carlos Andagaray, médico internista, colegiado vigente, y para mí es un gran gusto estar esta noche con ustedes, formando parte de una estrategia educativa de sensibilización en la detección y en el manejo de las personas que viven con diabetes mellitus. A mí me toca un tópico de alto interés y de alto impacto que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en el momento actual y con lo que hemos vivido en años previos. Sin duda alguna, hemos sido testigos de la revolución en el tratamiento en diabetes. Sin embargo, a la par sabemos que tenemos muchas áreas de oportunidad y es justamente esta plática que logra centrarse predominantemente en este tópico. ¿Qué elementos tengo que tomar en cuenta y qué estrategias tengo que realizar para intensificar el tratamiento o para modificar el tratamiento de pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2? Esos son mis conflictos de interés y como siempre lo comento, evidentemente en charlas que tenemos un respaldo con laboratorios, el objetivo es insistir que la naturaleza de estas pláticas es sembrar la base para la reflexión, para el análisis posterior y por supuesto para la toma de decisiones en beneficio del paciente, y no dejando de olvidar el tratamiento holístico, que es una característica del médico internista hacia cualquier tipo de pacientes. Esta es la agenda del día de hoy, una agenda breve pero muy significativa. Vamos a hablar de carga global, diabetes a nivel mundial y por supuesto en México. Hacer un análisis del manejo del paciente que vive con diabetes, sin duda alguna es una complejidad. Hablar algunos tópicos de inercia terapéutica, por supuesto, intensificación del tratamiento, y vamos a hacer pues algunas consideraciones en grupos terapéuticos que tienen una amplia relevancia y finalmente terminaremos con algunas reflexiones a manera de conclusión. Todos estamos familiarizados con la panorámica que ven ustedes, un cambio radicalmente en fase de alarma
que tiene que ver con la densidad poblacional. Ustedes pueden ver áreas extremadamente pobladas. Ahora sabemos, en el momento actual, que la India ahora es el primer lugar en población y sabemos que ellos tienen una gran afección de enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo diabetes. No es también sigue siendo el caso de Norteamérica un punto importante. Ustedes vean, por ejemplo, la tendencia del 2030 al 2045, el porcentaje de incremento en prevalencia es del 24%. Pero los invito a que vean todas las regiones geográficas, ¿sí? Norteamérica, la parte de Europa, el oeste del Pacífico, la parte de Sudamérica. E independientemente de la región geográfica, prácticamente estamos teniendo un incremento en la prevalencia y ustedes lo ven de manera significativa y a nivel global. Se estima que en el 2045 tengamos arriba de 780 millones de pacientes que viven con diabetes mellitus. Nuestro país no es la excepción. Esta es una gráfica que quizá no es tan vigente, pero es muy representativa en el 2018 y es un retrato de nuestra entidad federativa y cómo cada uno de los estados tienen diferentes características en prevalencia de diabetes mellitus. Ustedes pueden ver las áreas que más afección tienen en prevalencia por diabetes mellitus. Y vean, justamente en adultos mayores de 20 años, 15% de estos pacientes viven con diabetes mellitus. Por supuesto, se ha incrementado el grupo de personas que no conocen su situación, es decir, que no tienen el diagnóstico de diabetes mellitus, que no saben el diagnóstico, perdón, de 30 al 36% en un año. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos teniendo de manera importante un incremento en el número de pacientes que tienen esta afección, pero no están diagnosticados e invariablemente esto impacta porque en el momento que los diagnosticamos, sin duda alguna tienen mayor número de años de evolución y de todos estos mecanismos fisiopatológicos que ustedes perfectamente conocen y que impactan en la disfunción endotelial y por supuesto en mayor riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Ahora bien, de estos pacientes que se conocen que viven con diabetes, casi arriba del 85% tienen un tratamiento antihiperglucemiante o antidiabético oral, pero esto no significa que evidentemente estén completamente controlados, como lo vamos a ver más adelante, y sin duda alguna sabemos que es una de las patologías que más contribuyen a la mortalidad cardiovascular y a nivel mundial sigue siendo la principal causa de muerte. Veamos, por ejemplo, algunos de los casos que vemos. Tenemos a nuestro paciente Raúl de 56 años. Él tiene diagnóstico de diabetes desde hace 5 años, está tratado por médico de primer contacto, debuta con una hemoglobina glucosilada de 9.1%, tiene una presión arterial en el momento de revisión de 130/75, no tiene albuminuria, tiene un índice de masa corporal de 26 y es de estos pacientes que tienen tratamiento basado en metformina 850 miligramos 2 veces al día, realiza actividad física 1 a 2 veces al día, caminata de 30 minutos y vean, por ejemplo, el monitoreo de la glucosa promedio 180 y la glucosa postprandial 265 con una hemoglobina glucosilada de 7.5%. Este paciente lo podemos ver de diversas aristas. Podemos ver que es un paciente que tiene una evolución de 5 años de diabetes, que ya empieza a tener anormalidades de la presión arterial, que tiene sobrepeso, sin duda alguna, pero cuando vemos su expectativa de vida, la expectativa de vida de Raúl por la ausencia de complicaciones por la edad y por la evolución de diabetes es de largo plazo.
Y en este caso, en este paciente, sin duda alguna, este 7.5% de hemoglobina glucosilada, junto con estas cifras de variación de la glucosa, nos lo encasillan o lo determinan en un grado de fuera de meta o de alcance terapéutico. Sabemos que si Raúl en este mismo escenario tuviera probablemente 85 años, tendríamos la convicción que por lo menos en el control de la glucosa está bastante controlado por el margen y la expectativa de vida y la ausencia de complicaciones. Y cuando vemos casos como de Raúl, pues queda la duda o nos hacemos la pregunta, ¿qué hacemos con este paciente como Raúl con 7.5% de hemoglobina glucosilada? ¿Aumentamos la dosis de metformina o iniciamos terapia combinada? Y creo que es uno de los escenarios clínicos que más tenemos en la práctica cotidiana. Probablemente alguien pudiera establecer, si tiene dos veces al día metformina, bien valdría la pena darle 3 veces, pero también alguien diría, oiga, sin duda alguna es una dosis no tan mala de metformina, que estamos hablando arriba de 1,5 gramos, no hemos logrado controlar, ¿por qué no ofrecer el beneficio de una terapia combinada? Y es justamente lo que trata el siguiente estudio. Vean ustedes qué pasa si nosotros vamos incrementando de manera paulatina las dosis de metformina hasta 2 gramos. Ustedes vean el impacto que tiene en el descenso de la hemoglobina glucosilada, 2 gramos hasta 2%. Y cuando incrementamos una dosis arriba de 2 gramos, por ejemplo, 2,5 gramos y 3, curiosamente disminuye la eficacia. Y esto es muy sencillo de comprender. Si nosotros incrementamos en dosis topes la dosis de metformina, incrementamos la probabilidad de eventos adversos. Sabemos que los eventos adversos más importantes son los gastrointestinales y por lo tanto el paciente va a tener la probabilidad de tener interrupción en la medicación. Y a esto se debe este fenómeno, que a mayor dosis, evidentemente, el porcentaje de disminución de hemoglobina glucosilada se atenúa. Entonces, ese es un elemento para contestar quizá la primera pregunta. Sin duda alguna, Raúl, con esta respuesta a tratamiento, podría tener una baja probabilidad de tener una buena respuesta si intensifico la dosis de metformina y podría tener una buena respuesta quizá si yo puedo establecer una terapia dual. Y el otro punto importante que no hay que olvidar es que ante más número de tabletas, el paciente tiene una mayor probabilidad de omitir la dosis. Y esto nos lleva a la reflexión del por qué la mayor parte de los estudios que utilizan metformina utilizan como dosis tope o como dosis estándar hasta 2 gramos y posteriormente por arriba de 2 gramos la probabilidad de tener un sesgo de susceptibilidad de un resultado por la interrupción pues se incrementa notablemente. El segundo aspecto importante es el siguiente. Llamo su atención a estas 3 gráficas. Tienen desenlaces diferentes, complicaciones microvasculares, complicaciones macrovasculares y mortalidad global. En el eje de las verticales, ustedes pueden ver en años el tiempo de exposición o el tiempo de evolución de y en las ejes de las horizontales una medida de asociación que en este caso es hazard radio. Si ustedes ven, ustedes pueden ver perfectamente cuadros de color azul, hemoglobina glucosilada menor a 7, de 7 a 8%, grises de 8 a 9% y más de 9%. Vean ustedes que desde etapas tempranas, el paciente que está con más descontrol metabólico tiene una mayor probabilidad de tener diferentes desenlaces o de tener complicaciones micro, macro, vasculares o incluso mortalidad. Evidentemente, a mayor paso del tiempo, las probabilidades se incrementan a mayor descontrol glucémico, pero lo que nos trata de decir este interesante estudio es que de manera inicial, si yo tengo un paciente que está fuera de metas
terapéuticas en cuanto a glucosa, hemoglobina glucosilada y evidentemente otras variables, porque también aquí vale mucho la pena destacar, debo de ser lo suficientemente intensivo en el manejo de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente para disminuir la probabilidad de complicaciones a largo plazo, que es un elemento esencial de la terapéutica médica. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Solo 19% de adultos que viven con diabetes realizan hemoglobina glucosilada y bien sabemos que el promedio de hemoglobina glucosilada en nuestros pacientes que viven con diabetes es del 9%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no llegamos a metas terapéuticas? ¿Por qué no alcanzamos? Y aquí quisiera establecer que no es una plática de que de este lado se hacen las cosas bien y del otro lado se hacen las cosas mal. Sabemos que todos formamos parte de la estadística y la realidad en México y en los países del mundo no llegamos a metas terapéuticas y esto se debe fundamentalmente a inercia clínica o a su similitud a inercia terapéutica, definida por ya hace muchos años como la incapacidad para iniciar o intensificar el tratamiento en el momento oportuno a pesar del reconocimiento del problema. Es decir, yo veo un paciente que tiene hemoglobina glucosilada de 7%, que tiene obesidad, que vive con hipertensión y que tiene una glucosa en ayuno de 140 y además tiene lípidos alterados, y tomo la decisión exclusivamente de darle consejo de alimentación, consejo de ejercicio y citarlo en 3 o 4 meses para ver su glucosa. Sabemos que este paciente, que es una conglomeración de factores de riesgo y de diferentes variables, bien podría beneficiarse de inicio de terapia fármaca. A esto se refiere, pero no solamente va al alcance de esto, también puedo saber que si un paciente tiene criterios para insulinización, porque tiene estado catabólico, porque está desnutrido, porque tiene sarcopenia, porque no logra el control metabólico y lo tengo con terapia oral, y sabemos que se podría beneficiar de terapia con insulina, el no hacerlo, es decir, el no poner el alto y poner una nueva estrategia terapéutica también podría caer dentro de este concepto de inercia clínica. Y yo no lo dejaría exclusivamente a los fármacos, lo dejaría a la prescripción del ejercicio, lo dejaría al consejo y a la educación en diabetes, lo dejaría al manejo óptimo de la hipertensión arterial, lo dejaría al insistir en la suspensión del tabaco, lo dejaría a revisión y a tomar decisiones en los lípidos plasmáticos, porque sabemos que ahora el tratamiento no depende de un fármaco, de una variable, sino depende de múltiples variables. Entonces sabemos que hay diferentes aristas donde yo puedo ver la inercia clínica, por ejemplo, propiamente relacionado al tratamiento, que involucra, como le habíamos dicho, modificaciones en el estilo de vida, por supuesto, impacto en la terapia farmacológica, como en este paciente, si este paciente tiene necesidad de terapia dual, seguir con la misma dosis de metformina y tratar de ajustar la dosis o incrementar la dosis de metformina y sabemos que la probabilidad de éxito es baja. O en aquellos pacientes, como le habíamos dicho, con uso de insulina. Pero también sabemos que la inercia clínica, este retraso en la terapéutica también impacta en los controles o en el perfil de control metabólico, sobre todo glucosas en el ayuno, glucosas postprandiales. Por supuesto, incrementa la variabilidad de la glucosa o tiene un impacto significativo en la hemoglobina glucosilada. Pero no nada más se queda ahí. Sabemos que un paciente que no está bien controlado, que no hago el ajuste farmacológico y no farmacológico adecuado, por supuesto que incrementamos la probabilidad de desenlaces cardiovasculares y esto incrementa costos en la atención a la salud, por supuesto comorbilidades que incrementan la probabilidad de mortalidad. Y el mejor ejemplo es las manifestaciones subclínicas, es decir, si tengo un paciente que está descontrolado y requiere quizá terapia dual o incluso terapia triple, junto con el control de otras variables como el peso, la presión arterial, el tabaco, los lípidos, si no hago esta conjunción de elementos,
voy a empezar a tener quizá progresión de albuminuria o quizá progresión de retinopatía de manera inicial. Y de manera inicial el paciente no va a tener manifestaciones, pero lo voy a ver a largo plazo como deterioro de la agudeza visual, como necesidad de terapias más específicas para retinopatía o incluso enfermedad renal crónica, que es una comorbilidad que cada vez nos aqueja. Y no es inherente al grado de descontrol metabólico el hecho. Es decir, si yo veo un paciente con hemoglobina glucosilada de 10, evidentemente me dice que hay un descontrol metabólico, pues aún estos pacientes, como ustedes ven en este estudio, no se escapan de la omisión en el tratamiento. Vean, por ejemplo, aquellos pacientes de este estudio vida real sometidos a intensificación del tratamiento de 7,389, sobre el 37% se sometieron a cambios en el patrón de tratamiento. Vean por hemoglobina glucosilada, 7,9 solo el 28%, entre 8 y 8,9, 46 incrementa discretamente y más de 9%, 59. Para este grado de descontrol metabólico, sin duda alguna esperaríamos que nosotros tuviéramos o que a nivel global tuviéramos la capacidad de hacer ajustes cada vez más efectivos y la realidad es que no alcanzamos el 60%. Y desglosándolo, vean, por ejemplo, si yo empiezo, como el caso de Raúl, un medicamento antihiperglucemiante o antidiabético oral, ¿cuánto tardo en pasar a un segundo antidiabético oral y que tenga indicación en promedio o el rango entre 1,6 y casi 3 años? Para agregar un tercer antidiabético oral hasta 7,2 años, no se diga insulinización a estos pacientes, 6 a 7,1 años, y adición de un esquema, o si yo veo un paciente que tiene prácticamente necesidad de insulinización temprana, podemos tardar hasta 3,7 años. ¿Cuál es la conclusión? Evidentemente nos hace falta a nivel mundial establecer estrategias de conciencia y de toma de decisiones para hacer cada vez más práctica y de mayor intensidad la terapéutica en diabetes. Ya les va otro ejemplo. Este ejemplo es muy interesante porque es proveniente de un estudio de corte de más de 80,000 pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2. Trató de establecer el tiempo desde el inicio del tratamiento hasta la modificación o la intensificación del manejo. Lo estratificaron por hemoglobinas glucosiladas. Ustedes pueden ver aquí 7%, 7,5% y más de 8%. En la columna vertical A es pacientes que recibían solo un medicamento antihiperglucemiante, en la columna B2 y en la columna C3. Y lo que tratan de establecer es la probabilidad de modificar con una fórmula particular, es restarle a la unidad la incidencia acumulada. Por eso, si vemos y tenemos una probabilidad de 0, lo tenemos que comentar como un valor de 1. Si tenemos una probabilidad mucho mayor, va disminuyendo este índice. ¿Qué les quiero llamar la atención? Vean, por ejemplo, que aquellos pacientes que tienen hemoglobinas glucosiladas de 7, pues evidentemente la probabilidad de cambiar el esquema de antidiabéticos es prácticamente baja, pero vean aquellos pacientes que tienen dos antidiabéticos con hemoglobinas glucosiladas de 7,5, la probabilidad no supera el 40% de modificar, pero lo interesante es que pasan muchos años para poder hacer la modificación. ¿Y qué pasa con estos pacientes, por ejemplo, que tienen 3 fármacos cuyo interés es ver el parte o ver la modificación de agregar insulina? Prácticamente la probabilidad también disminuye. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos diferentes variables que nos hacen no intensificar el tratamiento, no modificar, y esto sin duda alguna está ocasionando un impacto significativo. Lo ideal es tener pacientes de manera inicial, en el primer resultado, establecer una maniobra tanto farmacológica, no farmacológica, para optimizar y llegar a meta de hemoglobina glucosilada y tener pues un periodo o darle el beneficio de que el paciente pase a lo largo del tiempo en una cifra de hemoglobina glucosilada y control glucémico dentro de la normalidad.
Pero ¿qué pasa si la hemoglobina glucosilada de estos pacientes va incrementando a lo largo del tiempo y yo no establezco las estrategias óptimas para modificar, tanto no farmacológicas como farmacológicas? Voy a tener un elemento o un periodo de tiempo donde tenga este paciente una mayor carga glucémica con todas las consecuencias que sabemos de la hiperglucemia. Entonces, cuando yo detecto a un paciente que tiene diabetes, que vive con diabetes, muchos de ellos han pasado muchos años de una carga glucémica alta, con hiperinsulinemia, con disfunción endotelial, con modificaciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con impacto en las condiciones de estado proinflamatorio y evidentemente veo más fácilmente complicaciones. Y por eso es el motivo de hacer el análisis que en cuanto yo tengo un paciente de recién diagnóstico, tengo que ver cada una de sus características para poder incidir de manera eficaz con este grupo del paciente. Lo que no está adecuado, lo que no es del todo permitido y no podemos permitir en el contexto de los cambios epidemiológicos que estamos viviendo y de las pandemias que estamos teniendo, como obesidad, hipertensión, diabetes y recientemente COVID, es que no podemos hacer la medida escalonada a lo largo del tiempo. Es decir, tengo un paciente con hemoglobina glucosilada de 9, le echo porras, lo pongo a un plan de alimentación, tal vez inicio monoterapia y espero cierto tiempo para poder tomar una decisión. ¿Cuál es el elemento que en el manejo conservador nos hace llevar la toma de decisiones a cambiar la estrategia de terapia? Una elevación significativa en la glucosa y en la hemoglobina glucosilada. Pero lo que quiero llamar su atención es que con el paso del tiempo, este paciente que va perdiendo eficacia o que la intervención terapéutica no fue eficaz, evidentemente el tiempo de carga glucémica se va a espaciar, se va a incrementar y por supuesto que cuando yo tomo la decisión de dar dosis altas en monoterapia o dar una terapia de combinación, una triple terapia, hemos pasado mucho tiempo para poder hacer una modificación y el paciente ha tenido una carga glucémica más alta. Sobre el método proactivo es voy manejando y creo que las recomendaciones ahora nos dicen, por lo menos si eres muy acucioso, puedes citarlo en las 4 o 6 semanas, pero no debes de pasar los 3 meses de tomar una decisión y modificar la conducta, porque se debe de sumar la conducta terapéutica, tanto farmacológica como aquí lo estamos viendo, que es una publicación muy interesante del doctor Del Prato, para ir justamente impactando de manera significativa en la probabilidad de disminución de hemoglobina glucosilada y mantener o disminuir la carga glucémica de manera adecuada, de tal manera que el fenómeno proactivo de conjuntar las herramientas a favor de ir disminuyendo hemoglobina glucosilada y no esperar que dé el rebote para tomar una decisión, debe de ser tomada en cuenta. Y estas decisiones deben ser en dosis óptimas, con fármacos que tengan utilidad y fármacos que sean seguros desde el punto de vista cardiovascular, como lo hemos visto en las últimas 2 décadas. Y como les decía, no solamente son fármacos, es plan de alimentación, es actividad física, es pesar al paciente, es medir lípidos y tratarlos, es optimizar el control de presión arterial con estrategias más simples. Por supuesto, el abordaje del estado emocional y la educación, que es una parte fundamental del manejo del paciente que tiene y que vive con diabetes. Y esto lo hemos ido viendo cada vez. Sabemos que para yo lograr el impacto, que es controlar la glucosa, controlar las otras variables en el paciente, tiene el objetivo de disminuir las complicaciones cardiovasculares predominantemente y se enfocan predominantemente en el control glucémico, por supuesto, en el control de la presión arterial, en el control de lípidos, sin olvidar la determinación de riesgo cardiovascular y uso de moléculas que tienen beneficio. Y aquí vale mucho la pena establecer este punto. Sabemos que hemos tenido un gran cambio en el abordaje de este grupo de pacientes que tienen diabetes y que hay moléculas que tienen un impacto significativo en ingresos por insuficiencia cardíaca, en mortalidad global y en mortalidad cardiovascular.
Pero si yo tengo un paciente que le doy el beneficio de esas moléculas, pero no está bien controlada la presión arterial, pero si los lípidos no están bien, si el peso no está controlado, si no deja de fumar y no optimizo el control de la glucosa, aunque tengo un fármaco de estos que han demostrado beneficios cardiovasculares, estaré estableciendo un tratamiento de manera incompleta. Y no olvidar que la base de todo y el piso, el cimiento, debe de ser la educación y la modificación del estilo de vida. Entonces vemos que este algoritmo cada vez nos actualizan. Aquí es el algoritmo del 2023, tengo un pequeño error, pero ustedes saben que siguen insistiendo que nunca debemos de tomar y de dejar de tener en cuenta la educación en diabetes, el estilo de vida, el plan de alimentación, pero ahora tenemos dos directrices. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica o tiene un alto riesgo cardiovascular, sabemos que hay un algoritmo muy particular y que hay moléculas que benefician y que insistimos en que seguimos la necesidad de darle un tratamiento multidisciplinario. Pero ¿qué pasa con estos pacientes, como vimos con el caso de Raúl? Pues importa también y de manera importante el control glucémico. Y el control glucémico se basa fundamentalmente en el uso de estrategias no farmacológicas en establecer combinaciones eficaces e incluso las asociaciones como la Asociación Americana de Diabetes nos dice y nos categoriza por grados de eficacia que tenemos predominantemente moléculas de muy alta intensidad y moléculas de alta intensidad y de intensidad intermedia. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que podemos tener diferentes opciones terapéuticas. Entonces, en este caso, la pregunta de nuestro paciente Raúl cuenta con factores de riesgo cardiorrenal, tiene obesidad, obesidad o sobrepeso. Ya dijimos que en este contexto, si tiene alguna patología cardiovascular renal o tiene alto riesgo cardiovascular, estos pacientes se les debe de dar el manejo, pero si no, por supuesto, debemos de optimizar el control de la glucosa y debemos de seguir cuidando el incremento del peso de manera significativa. Entonces, basado en este algoritmo, en el caso de Raúl, es un paciente que no tiene enfermedad renal, que no tiene enfermedad cardiovascular, que su riesgo no es muy alto y por lo tanto podemos establecer terapias complementarias a metformina en combinación. Ya vimos por qué es importante de establecer las terapias complementarias en terapia dual y tenemos diferentes opciones. Y en general, el objetivo de estas opciones es seguir garantizando el control glucémico, darle el beneficio y darle moléculas que son eficaces y seguras y seguir controlando y monitorizando a este paciente. Entonces, sin duda alguna, de eficacia alta, como lo vimos aquí, análogos de GLP-1, metformina toma el paciente, inhibidores de SGLT2, sulfonilureas y tiazolidinedionas. Y aquí viene la pregunta, ¿siguen siendo las sulfonilureas vigentes? Sin duda alguna, ustedes pueden ver que siguen siendo dentro de la estrategia terapéutica. Y aquí es muy importante tomar en cuenta que el beneficio y las recomendaciones están ahí plasmadas. La caracterización de los fármacos está perfectamente plasmadas en cuanto a beneficio cardiovascular, en cuanto al control glucémico, en cuanto al beneficio en el peso. Pero sin duda alguna, la parte más importante es conocer al paciente e individualizar, de tal manera que si seguimos viendo estudios, se siguen utilizando sulfonilureas porque son estrategias eficaces para obtener el control glucémico. Y sabemos, y ya lo vimos, el control glucémico es uno de los elementos esenciales en estos pilares de control del paciente. Y lo hemos visto, por ejemplo, la recomendación de la LAD, que es muy interesante. Si estos pacientes no alcanzan metas y si el paciente, por ejemplo, tiene enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, por supuesto que hay moléculas como los inhibidores de SGLT2 que pueden complementar a metformina o las agonistas de GLP-1 que dan muy buena respuesta y sabemos que hay muchos estudios en eso en cuanto a su beneficio cardiovascular. Pero si el paciente no tiene la posibilidad de tener por la cuestión del costo y podemos controlar hipertensión, podemos controlar los lípidos
y podemos tener la opción de controlar los objetivos glucémicos y tiene limitación en cuanto al costo, quizás siguen siendo las sulfonilureas un elemento esencial, como perfectamente lo vemos aquí. Y si ustedes ven, siguen siendo, por ejemplo, las sulfonilureas parte de este escenario terapéutico y depende de nosotros establecer qué pacientes se pueden o no beneficiar justamente de eso. La Asociación Mexicana de Endocrinología y Nutrición también estableció un algoritmo que para mí es también muy, muy práctico. Establecen por glucosas de ayuno o por hemoglobinas glucosiladas. Menos de 8% puedo yo empezar con monoterapia. Si tiene más de 8%, mínimo debo de ser una terapia dual, donde si metformina es tolerada, de acuerdo a las condiciones del paciente, puedo darle el beneficio, ya sea un inhibidor de SGLT2, un inhibidor de PP4 o también una sulfonilurea, como lo estamos viendo prácticamente. Entonces, tratando de englobar esta idea, ¿qué hacer para intensificar la terapia en el paciente que vive con diabetes? El primer punto es la evaluación periódica de los objetivos glucémicos y de los otros objetivos, sin duda alguna. Y por supuesto, el cambio de la terapéutica, es decir, adicionar un tratamiento farmacológico, siempre importante adicionar o complementar mecanismos de acción que beneficien a la condición del paciente y no olvidar las medidas no farmacológicas, porque son también muy importantes. No dejar de tener un interés proactivo de estar vigilando, monitorizando y también tener un interés por el efecto de lo que yo hago o el impacto que pueda tener en el paciente. De tal manera que sabemos que tenemos una infinidad de opciones terapéuticas que se pueden habitar y se pueden aterrizar al contexto del paciente, que pueden complementar el efecto, en el caso de Raúl, de metformina, agonistas de GLP-1, que también sabemos que tienen un impacto significativo en la glucosa, en el control de peso y tienen un efecto cardiovascular notable. Sabemos los inhibidores de SGLT2, que tienen un impacto significativo en el control de la glucosa, un discreto efecto en el peso y, por supuesto, sus beneficios cardiorrenales que están bien definidos. Los inhibidores de DPP4 sabemos que es una molécula de intensidad moderada, pero que tienen un perfil de seguridad también alto. Las TZDs, que también sabemos que tienen indicaciones muy precisas, sobre todo en pacientes que no tienen obesidad y que tienen enfermedad hepática grasa no alcohólica. Pero las sulfonilureas siguen siendo tomadas en cuenta y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay sulfonilureas que tienen un mecanismo de acción muy particular, que son seguros en cuanto al peso, que son seguros en cuanto a desenlaces cardiovasculares y que son una opción eficaz también para el control de la glucosa, que es uno de los elementos que también nos interesa. De tal manera, ¿qué hacer o cuándo utilizar o cuándo modificar? Si un paciente tiene una hemoglobina glucosilada de más de 8, yo lo pondría aquí. La publicación dice más de 8,5, yo pondría 8. Es momento de establecer un ajuste en el tratamiento, por lo menos terapia dual. Si los pacientes tienen hemoglobinas glucosiladas de 1,5% por arriba de su meta, también hay que hacer modificación. Y los pacientes que no logran metas en los primeros 3 meses también pueden ser beneficiados. Y obviamente debemos de tomar en cuenta que debemos ajustar de acuerdo a las características del paciente. Y si ustedes ven, pues hemos comentado algunos elementos de las características de los grupos farmacológicos. Siguen siendo que la sulfonilurea y junto con la terapia con insulina una estrategia muy eficaz. Sabemos que hay criterios muy bien definidos y de esto nos demostró estudios ya prácticamente del siglo pasado, como el LUCA-PDS, donde aquellos pacientes con terapia dual o con insulinización sometidos a un control estricto comparados con un control estándar como metformina sola, tienen una diferencia en desenlaces como síndromes coronarios agudos, mortalidad por cualquier causa o cualquier complicación por diabetes. Ahora sabemos que no solamente es la glucosa, que hay otros elementos, pero es muy importante que si yo tengo uno de los tantos objetivos en el manejo del paciente que vive con diabetes, la glucosa tengo que darle el beneficio de la modificación y de la estrategia.
Y esta publicación a mí me gusta porque nos hace ver en terapia dual complementada a metformina cuál es el papel de las estrategias farmacológicas que yo tengo. Vean ustedes el porcentaje de disminución de alcanzar a metas con sulfonilureas. Por supuesto que sulfonilureas siguen siendo un elemento terapéutico importante, 55%, 40% con glitazonas. Este es porcentaje de llegar a meta en base a estudios clínicos controlados. Vean las glinidas, por supuesto, inhibidores de alfa-glucosidasa es baja porque sabemos que tiene efecto limitado y muchos efectos adversos. Vean los inhibidores de DPP4, por supuesto, insulina basal, que es una estrategia altamente efectiva en el control glucémico. Agonistas del receptor de GLP-1 también son muy importantes y ya habíamos comentado los inhibidores de SGLT2. Entonces, ¿qué me hace reflexionar esta diapositiva? Que tengo elementos terapéuticos altamente eficaces y que en mi responsabilidad radica valorar la condición del paciente y ponerle en beneficio las diferentes estrategias terapéuticas en base a lo que yo persiga. Y uno de ellos, por supuesto, de los objetivos debe ser el control glucémico. Creo que aquí quedan perfectamente en el estudio pasado muy bien el impacto que tienen en la disminución de hemoglobina glucosilada, incluso en el contexto, por ejemplo, de sulfonilureas comparados en estudios o en ensayos clínicos como inhibidores de DPP4, en porcentaje de disminución de hemoglobina glucosilada tienen una semejanza en este comportamiento en un estudio muy interesante que fue el estudio Carolina, que dividieron a dos grupos, pacientes que viven con diabetes tratados en manejo habitual con linagliptina y su tratamiento habitual más comparados con tratamiento habitual y glimepirida, y vemos que en el caso de glimepirida tiene un comportamiento en cuanto a disminución de hemoglobina glucosilada muy semejante al contexto de los inhibidores de DPP4. Incluso en desenlaces cardiovasculares como el MACE de 3 puntos, en mortalidad global o muerte cardiovascular, o incluso en tiempo se parecen mucho las curvas comparado con un fármaco como es un inhibidor de DPP4. De tal manera que este concepto que tenemos de que las sulfonilureas pueden ser una estrategia terapéutica peligrosa, poco efectiva, creo que vale mucho la pena hacer la reflexión que puede ser una herramienta óptima si yo la aterrizo en el mejor paciente y hay evidencia que hay sulfonilureas como glimepirida que puede tener un impacto significativo. Incluso en el contexto del peso, ustedes pueden ver, comparado justamente en este estudio, comparaba linagliptina como estos pacientes tratados con glimepirida, con esta sulfonilura, además de tener control glucémico, si yo establezco el control óptimo en el plan de actividad física, en el plan de ejercicio, en el plan de alimentación, puedo tener una medida que incluso quede inferior al promedio del peso basal, y esto es un elemento importante. Hay cada vez más publicaciones, esto salió el año pasado, del impacto de la seguridad que pueden tener las sulfonilureas, como el caso de limepirida, para intensificar el tratamiento si el paciente es candidato en este contexto. Fue un estudio grande con más de 21,000 pacientes y justamente lo que se trataba de ver en estos pacientes era si podía influir utilizar una sulfonilurea en desenlaces adversos. Y como ustedes ven, por ejemplo, en aquellos pacientes que utilizan eh, limepirida, tienen una mayor probabilidad de tener menos desenlaces adversos comparados con aquellos que no lo utilizan. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué puede ser? Bueno, tenemos fármacos que son altamente eficaces en el control glucémico, tenemos fármacos que contribuyen al manejo holístico del paciente que tiene diversidad de factores de riesgo cardiovascular, y evidentemente, pues ustedes lo pueden ver, el grupo de glimepirida presenta menor mortalidad cardiovascular comparado con aquellos que no utilizaban, y evidentemente tiene un desenlace favorecedor. E incluso en pacientes que viven con insuficiencia cardíaca, también tienen estos pacientes tratados con esta sulfonilurea comparados con aquellos que no son
tratados con esta sulfonilurea tienen hospitales por insuficiencia cardíaca y por accidente cerebrovascular, lo cual demuestra que dentro de este grupo de sulfonilureas tenemos representantes que nos pueden servir para bajar hemoglobina glucosilada, para sinergizar tratamiento previo y que tienen un margen de seguridad cardiovascular importantes, aún independientemente de la dosis. Esto es un análisis de dosis y ustedes pueden ver que incluso en dosis más altas no hay cambio entre 2 y 4 en la probabilidad de tener desenlaces comparados con aquellos pacientes que tienen 2 dosis o con una dosis de 1 miligramo. Entonces, la importancia de la combinación del tratamiento para finalizar es que podemos optimizar y disminuir de manera temprana hemoglobina glucosilada, podemos disminuir la carga o carga glucémica que tienen los pacientes. Debemos de evitar la inercia gínica de paso, es decir, no me tengo que esperar a establecer o a detectar un fenómeno de descontrol grave para poder pasar a una combinación. De hecho, hay las tendencias, y ustedes por supuesto recuerdan la postura del doctor de Fronzo, que si tengo un paciente que vive con diabetes, tengo que abordarlo de los diferentes escenarios y le debo de dar las opciones terapéuticas que influyan de manera complementaria en las vías fisiopatológicas. Sabemos que entre más rápido controlemos al paciente, vamos a tener menor glucotoxicidad. Debemos de utilizar fármacos con mecanismos complementarios y debemos de utilizar las dosis máximas en compuestos con monoterapia. Está muy bien documentado que si tenemos un paciente que no tiene una dosis óptima, pero tiene una dosis moderada y no tiene el alcance terapéutico, es buen momento para hacer una estrategia complementaria. Y yo dejaría mis conclusiones en dos partes, con esta imagen que salió en el Congreso Europeo del año pasado, y creo que aquí engloba el propósito de estas pláticas. Uno, no solamente importa un fármaco, no solamente importa una conducta terapéutica en el paciente que vive con diabetes. Importa controlar la glucosa sin duda alguna, y ahí puedo echar y usar estrategias farmacológicas que sean altamente eficaces y seguras para bajar la hemoglobina glucosilada de acuerdo a la naturaleza del paciente. Agonistas de GLP-1, inhibidores de SGLT2, sulfonilureas, inhibidores de DPP4, insulina, metformina. Pero no solamente importa el control glucémico, importa también determinar el riesgo cardiorrenal del paciente. De tal manera, si tengo un paciente con enfermedad cardiorrenal, cardiovascular o renal, pues le tengo que dar el beneficio de estas moléculas, como los inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP-1, que han demostrado un impacto significativo en mortalidad e ingresos hospitalarios. Pero si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene diabetes mellitus, que está fuera de tratamiento por metas de glucosa, que además es hipertenso, que tiene dislipidemia, que tiene obesidad y que fuma, aunque yo le dé un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1, y si no controlo los demás, evidentemente esta estrategia terapéutica va a ser ineficaz. De lo que se trata es de conjuntar los esfuerzos para reducir la enfermedad cardiorrenal, por supuesto, seguir controlando la glucosa con las estrategias terapéuticas. Vean cuán importante ahora es controlar y abordar el peso y los demás factores que impactan en el riesgo cardiovascular, como es presión arterial, lípidos, si necesita agentes antitrombóticos o la interrupción del tabaco, y aquí le pondría tamizaje para apnea del sueño o tamizaje para depresión y ansiedad. De tal manera que ahora el manejo del paciente que tiene diabetes debe ser holístico, debe ser integral. Los dejo con algunas conclusiones que para mí son importantes o algunos comentarios. Realiza tamizaje en población de riesgo. Vivimos momentos difíciles desde el punto de vista epidemiológico y creo que es importante seguir tamizando población de riesgo porque en la medida que detectemos de manera temprana podemos influir de manera temprana en la prevención de desenlaces adversos. Si tú conoces y si tú ves un paciente de primera vez con diabetes o que vive con diabetes o lo acabas de diagnosticar, conócelo a fondo. Conoce sus debilidades, sus miedos, conoce sus virtudes. El conocerlo
el tener en cuenta la perspectiva del paciente al final del camino va a ser tu mejor herramienta para poder incidir de manera eficaz. No solamente determina el grado de control glucémico, determina el riesgo cardiovascular, determina la función renal, determina si tiene albuminuria o no, tómale peso, sácale índice de masa corporal, trata de investigar si tiene apoyo familiar, si tiene apoyo en su comunidad y ve qué tantos recursos económicos tiene. Porque si yo establezco un paciente que se beneficie de control glucémico, que probablemente tiene riesgo cardiovascular alto, que probablemente su función renal está bien, que probablemente tiene sobrepeso, obesidad, pero tiene recursos económicos bajos, y establezco una terapéutica que tiene un alto costo, incluso que pueda superar su ingreso mensual por salario, pues finalmente esa consulta se va a convertir en una consulta teórica y el paciente va a regresar a su terapia habitual o va a recurrir a otras terapias alternativas que para su perspectiva pudieran ser eficaces. Entonces aquí viene el momento importante de evaluar de manera global al paciente, porque también la parte económica influye y por supuesto que sabemos que tenemos estrategias terapéuticas que son eficaces, que quizás no dan toda la maneja de desenlaces o de beneficio que lo hemos visto, pero que son altamente eficaces para el control glucémico y que si yo incido en la actividad física, en los lípidos y en la presión arterial, puedo tener un muy buen efecto. De esto se trata la evaluación del paciente que vive con diabetes. Trátalo de manera integral, individualizado. No hay pacientes que viven con diabetes iguales. Y teniendo como principio la educación de diabetes. Si el paciente conoce su enfermedad, es más fácil que pueda ayudarnos a tratarse y empoderarse de su propia enfermedad. Sin duda alguna hay que establecer patrones de control y de seguimiento de acuerdo a las necesidades del paciente. Y eso influye la necesidad económica, la necesidad de atención. Si estamos en medicina pública, pues es más fácil, a la vez que es más difícil porque sabemos que las consultas están más saturadas, pero creo que eso también debe ser individualizado. Parte de la terapia dual, yo sería partícipe de empezar con terapia dual, al menos que el paciente tenga un descontrol metabólico leve o a menos que el paciente tenga vulnerabilidad de hipoglucemia como es el adulto mayor. No olvides la terapia no farmacológica, esto es fundamental. Podemos tener fármacos que sean una maravilla, pero si no sensibilizamos al paciente en la estrategia no farmacológica, alimentación, actividad física, educación, tratamos de ver el grado de ansiedad y estrés, probablemente nuestra terapia farmacológica no sea tan eficaz como lo vemos en los ensayos clínicos, que todo está controlado. Entonces, esto es muy importante. Tenemos una amplia gama de recursos terapéuticos. Sigue el principio del beneficio centrado en la individualidad del paciente. No, aquí no hay recetas. El beneficio se basa en conocer al paciente y definir qué molécula se puede o qué grupo de moléculas pueden beneficiar y si el paciente tiene la posibilidad de darle continuidad a esas moléculas. Ninguna molécula por sí sola superará el trabajo de integrar las diferentes variables y comorbilidades del paciente. Creo que eso es fundamental y creo que ahora hemos vuelto a tener este concepto integrador de tratar al paciente que vive con diabetes. Para mí ha sido un gran gusto estar esta noche con ustedes. Agradezco al Colegio de Medicina Interna de México, como siempre, al Laboratorio Silanes por su amable invitación y quedo pendiente en la siguiente sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, doctor Juan Carlos Anda Garay, por compartir sus conocimientos y darnos la oportunidad de recordar cómo debemos tratar estas enfermedades que cada vez son más difíciles de lograr el control en cada uno de nuestros pacientes. Quiero agradecer a todos los que nos acompañan por todas nuestras redes, Facebook, en la plataforma del colegio, a todos los que nos ven fuera del país, desde Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador, Bolivia, que siempre es un gusto que nos acompañen en esta sesión y nos hacen sentir orgullosos de contar con su presencia. Ahora sí, doctor Juan Carlos Anda, siempre un placer.
Muchas gracias, doctor Constanzo. No, para mí es un placer y qué bueno que el colegio siga con este ímpetu de hacer eventos como este para tener más herramientas y, por supuesto, para discutir eh, patologías crónicas como esta, como es diabetes mellitus. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, también al patrocinio que hoy tenemos de Silanés, que también siempre son muy corteses en estar con nosotros, acompañándonos. Y para no entretenerlo mucho, para que mandarlo a cenar temprano, como dicen acá en Monterrey. La primera pregunta nos las hacen llegar y dice, ante la llegada de medicamentos que impactan significativamente el desenlace cardiovascular, ¿es obligado incluir en este esquema de terapias orales a estos fármacos? Muchas gracias por la pregunta y creo que es una reflexión muy obligada. Tenemos ya más de una década con evidencia de cómo los inhibidores de SGLT2 y agonistas de receptores de GLP-1 modificaron el abordaje, sin duda alguna, de los pacientes que viven con diabetes por el impacto, en el caso de los primeros, de ingresos por falla cardíaca y mortalidad global y cardiovascular, y en los segundos por desenlaces cardiovasculares. Pero no todo el manejo del paciente que tiene diabetes es justamente pensar en este grupo farmacológico, son unas de las tantas estrategias que hay. Y hoy justamente revisaba un estudio en población china que salió sobre la seguridad cardiovascular de grupos farmacológicos como las sulfonilureas de segunda generación. Y nuevamente hacen hincapié en que en toda la revisión de estudios de desenlaces cardiovasculares tienen un patrón de neutralidad, es decir, tienen un patrón de no inferioridad sobre los comparadores y, por supuesto, también eficacia. ¿Qué nos hace pensar este resultado? Que evidentemente tenemos en nuestro consultorio, en nuestra toma de decisiones, múltiples estrategias farmacológicas y que el éxito adecuado depende del perfilamiento del tipo de pacientes. Sin duda alguna, si tengo insuficiencia cardíaca, si tengo enfermedad renal crónica, si tengo enfermedad cardiovascular ateromatosa, un alto riesgo cardiovascular, sin duda alguna, dentro del stock de medicamentos deberían de estar o un agonista de GLP-1 o inhibidores de GLT-2 de acuerdo a las características, pero no olvidar que es la única parte del tratamiento. Tenemos que también intensificar el control glucémico y intensificar el control de otras variables para verdaderamente tener un impacto. Entonces, la respuesta puntual a esta pregunta sería que evidentemente el perfil del paciente son los que nos da la pauta para aterrizarlo, estas clases terapéuticas en el manejo del paciente que tiene diabetes o que vive con diabetes. Pues muy agradecido y muy clara su respuesta. También sabemos que muchas veces cuando vemos un paciente que ha sido migratorio, muchas veces lo encontramos con todavía terapias, monoterapias o algunas veces terapias duales sin llegar a la meta. Nos preguntan, ¿qué opina usted de los esquemas iniciales de triple terapia a dosis bajas? Ok, esa pregunta me hace recordar a la postura, a los comentarios, a la evidencia del doctor De Fronzo. Si nosotros hacemos un análisis de todo el aporte que nos ha dado el doctor De Fronzo en el entendimiento de los mecanismos de acción en diabetes, sobre todo diabetes 2, él justamente es partícipe de que cuando yo abordo un paciente que vive con diabetes, debo de ponerle en beneficio, además de las estrategias no farmacológicas como plan de alimentación, calidad de sueño y actividad física, estrategias farmacológicas que tengan mecanismos diversos y complementarios. Entonces, yo opinaría que si vemos de manera inicial en la consulta un paciente que tiene un grado de descontrol metabólico notable, que tiene factores de riesgo cardiovascular, que tiene probabilidad por la coexistencia de otros factores de tener un mayor riesgo cardiovascular,
y que no tenga riesgo de hipoglucemia y no tenga fragilidad o no tenga algún otro marcador que lo haga vulnerable, pudiera ser que empezáramos con doble, o si es descontrol más severo como aquellos con hemoglobinas glucosiladas arriba de 8.5, podría incluso terapia triple, teniendo en cuenta que los mecanismos de acción deben ser complementarios. Esto a veces nos cuesta un poco de trabajo porque sabemos que nos enseñaron a muchos de nosotros esta terapia escalonada y ya vimos en la revisión de la plática que no es la mejor estrategia porque la terapia escalonada nos da pie, sobre todo cuando empezamos con medidas no farmacológicas, monoterapia nos da pie a tener mucha carga glucémica, pero yo diría que como se está comportando la población, salvo la vulnerable, creo que valdría la pena iniciar con terapia dual, dándole el beneficio de las moléculas e incluso en pacientes con más factores o más descontrol, sin duda alguna triple terapia. Muchas gracias. Quiero hacerle llegar todas las felicitaciones que nos comentan nuestros asistentes, siempre muy complacidos con su presencia. Y la siguiente pregunta: existen múltiples opciones terapéuticas con eficacia y poca seguridad. ¿Cómo aterrizar esas opciones terapéuticas actualmente? Yo creo que la pregunta se ha de referir y creo que va con sentido a pensar, por ejemplo, en sulfonilureas. Sabemos que sulfonilureas es una estrategia terapéutica muy eficaz. Solamente basta recordar la clasificación por la potencia glucémica y por mucho tiempo se ha considerado que es una terapia pues de última oportunidad. Pero si nosotros reflexionamos, creo que en el mundo actual se siguen utilizando sulfonilureas. Ya no tenemos, digo, seguimos teniendo sulfonilureas, algunas de primera generación, pero tenemos algunas otras de segunda generación con vidas medias más estables, con metabolismo, con metabolitos más seguros, con un perfil farmacocinético más constante y que eso la sitúan como una estrategia farmacológica eh, que pueda ser eficaz y que pueda ser seguro. Cada vez hay más estudios y metaanálisis que indican que si utilizo en un paciente adecuado, con una función renal óptima, con un plan de alimentación, con actividad física, y tengo en cuenta el impacto que pueda tener sulfonilureas en el control glucémico, pero también en el peso y trato de también incidir en el plan de alimentación, puede ser una estrategia terapéutica segura. Y aquí viene el punto que comentamos durante la plática. No se trata de meter una clase terapéutica en una casilla buena o mala. De lo que se trata es de reflexionar sobre la condición del paciente, sobre lo que yo valoré en el paciente y evidentemente hacer una reflexión sobre las estrategias farmacológicas para darle una mejor aterrizaje a eso. De tal manera que si tengo un paciente que tiene sobrepeso, que tiene metformina, tiene un inhibidor de SGLT2 y requiere un extra, porque no ha logrado tener un control metabólico, quizá pudiera ser tomado en cuenta el agregarle una sulfonilurea, como el caso del glimepirida, teniendo en cuenta que tengo que monitorizar el control glucémico, insistir que el paciente tenga un plan de alimentación y plan de actividad física, o como el caso que poníamos, que el paciente tiene sobrepeso, que no logra controlarse con metformina. Si yo tengo en cuenta que es las sulfonilureas y elijo una sulfonilurea que tenga una potencia, lo puedo aterrizar sin ningún problema, siempre y cuando tenga en cuenta que tengo que monitorizar el plan de alimentación de actividad física. Es decir, tengo que valorar al paciente para darle el beneficio. Y por eso mismo todas las categorías de fármacos que promueven las diferentes asociaciones ahí están y seguirán vigentes, porque pues de eso se trata, de tomar la diversidad de estrategias farmacológicas en beneficio del paciente. Y muchas veces olvidamos esta interacción del tratamiento multidisciplinario
y queremos responsabilizar exclusivamente al fármaco de la respuesta correcta. Y continuando ahí con toda esta situación compleja en la diabetes, ¿considera que la limitación de recursos impacta en la labor de intensificar el tratamiento en una Híjole, esfera de ajá. monitoreo y diagnóstico? Híjole, esa es una pregunta muy buena porque creo que quien la realiza tiene pues una percepción del impacto que puede tener la esfera socioeconómica. Es decir, puede ser que el paciente tenga un seguro de gastos médicos o un seguro o una institución que le dé el tratamiento y pues creo que ahí nos tendríamos que preocupar por la educación del paciente y del seguimiento, ¿no? La fortuna de los que trabajamos en instituciones públicas, donde, aunque sea intermitente, pero llegan los grupos farmacológicos, pues la verdad es que no vemos más que el paciente entienda cada vez más vivir con la enfermedad, con esta patología, cómo puede impactar significativamente los cambios en el estilo de vida. Pero el problema radical lo vemos con el paciente que no tiene ninguna parte de apoyo. Y creo que eso sí limita la intensificación. Y lo ponía yo en ejemplo en la plática. Yo puedo tener un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto, muy alto, y que tiene que beneficiarse de una estrategia de control farmacológico con metformina, con un inhibidor SGLT2 y algún otro fármaco, más antihipertensivos, más estatinas. Y cuando sumamos a la mejor, aunque sean fármacos que no sean de una marca en particular, puede representar un gasto mayor. Y a lo mejor al inicio el ímpetu del paciente lo lleva a llevar una trayectoria de apegarse, pero puede ser que la condición económica sea una limitante. Y eso a veces pasa, nosotros intensificamos el tratamiento y el paciente ya no regresa porque desintensificó o bajó o regresó al tratamiento porque el monedero no lo permite. Y aquí, si ustedes recuerdan, y creo que si analizamos toda la esfera que ahora tiene algunos años que se han insistido, categorizan también la necesidad en base al costo y se vale. Y ahí, por ejemplo, pues ponen a las sulfonilureas y diremos, es que las sulfonilureas cuando se utilizan tienden a incrementar de peso, a agotar la célula beta. Y la realidad es que sabemos que el beneficio de las sulfonilureas recientes tienen un impacto importante en el control metabólico, pero si yo controlo además de la glucosa, la parte de alimentación, el ejercicio, el peso, los lípidos, el tabaco, pues a lo mejor puede tener un impacto más significativo que solamente tenerlo con una molécula que ha demostrado beneficio cardiovascular y no hago lo demás. Entonces, pues sin duda alguna, la cuestión económica también impacta y también impacta en el monitoreo. Sabemos que hay estrategias de monitoreo desde la glucometría, desde estos monitoreos que van al intersticio y que sabemos que pues es un costo y que también puede limitar. De tal manera que sin duda alguna sí o sí debe de ser un elemento a tomar en cuenta y creo que a nivel global esto es una de las tantas cosas que nos permiten justificar por qué seguimos teniendo una amplia variedad de esquemas terapéuticos, desde las biguanidas, pasando sulfonilureas, TZDs, terminando por agonistas de GLP-1. Muy interesante, y aprovechando que ya tocó el tema de las células famosas beta, que nos enseñaban a que había que cuidarse esa reserva pancreática, ¿considera que usar sulfonilureas va en detrimento de la funcionabilidad de la célula beta? Es también una muy buena pregunta porque sabemos que con el paso del tiempo el paciente y sobre todo el paciente descontrolado por el efecto de glucotoxicidad puede ir perdiendo esta capacidad residual de autorregulación y de respuesta que lo da la propia hiperglucemia. Y sin duda alguna, si nosotros comparamos las primeras sulfonilureas comparado con las sulfonilureas de segunda generación, creo que sí hay una diferencia muy marcada. Estas diferencias las dan predominantemente el margen, la duración y los metabolitos.
Y creo que no hay factor más importante de deterioro de la célula beta que no incidir sobre los factores que promueven la propia resistencia y el agotamiento, como es el sedentarismo, la obesidad y la hiperglucemia. Entonces, nuevamente quisiera insistir que pues tenemos diferentes estrategias. Si mi paciente tiene un descontrol moderado a alto, pues me intensifica establecer una estrategia farmacológica eficaz que disminuya la glucosa en conjunto de lo no farmacológico que es esencial. Y en la medida de esto, pues voy a tener un impacto significativo. Y está bien definido el utilizar una sulfonilurea de segunda generación con un impacto positivo sobre el control glucémico, no agotan más otros factores como lo hemos comentado. Entonces, pues finalmente todo esto es la maravilla de atender a los pacientes porque tenemos la opción de entenderlos y darle el beneficio de acuerdo a nuestra perspectiva fisiopatológica. Siempre, gracias, Juan Carlos. Y la siguiente pregunta, ¿la propuesta holística incluye tomar en cuenta comorbilidades como la obesidad? ¿Existen clases terapéuticas que no impactan positivamente en ellas, como sulfonilureas o dioglitazonas? ¿Están excluidas de primera intención para ello? Wow, pues esa es también otra pregunta. Yo pensaría, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene o que vive con diabetes y que tiene índices de masa corporal de más de 30 y descontrol metabólico, evidentemente debo poner en juego en el manejo moléculas o estrategias terapéuticas que puedan tener un beneficio si él está al alcance y si el paciente tiene la posibilidad de tener un impacto positivo en el peso, sin duda alguna, y está bien definido en los diferentes algoritmos, tanto de diabetes con sobrepeso, diabetes en personas que viven con obesidad. Creo que eso está bien. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, entra en juego sulfonilureas de segunda o que tienen un perfil un poco más de seguridad, como es glimeprida o gliclázida? Finalmente, lo que tenemos que hacer, pues, es intensificar el monitoreo y el plan de alimentación. Sabemos que el mecanismo es de ser secretagogos de producción de insulina, pero cuando analizamos realmente la literatura y los comparamos con las primeras sulfonilureas como glibenclamida, tolbutamida, la realidad es que el impacto en el peso no es tan severo. O sea, es decir, de nada sirve que yo ponga un paciente con el beneficio de un inhibidor de SGLT2 o incluso un agonista de GLP-1 si no impacto y si no trato de modular el mecanismo de alimentación y la actividad física. Evidentemente se va a intensificar el efecto de pérdida de peso, pero si no lo hago voy a ver una disminución muy leve o muy moderada de peso, aún con moléculas que son muy prometedoras. Y lo mismo pasa con sulfonilureas. Si yo lo aterrizo en el contexto de sulfonilureas o incluso en la propia insulina y no controla el peso, no controla el patrón de alimentación, evidentemente va a incrementar el peso. Pero si yo influyo y trato de educar al paciente y trato de mandarlo con alguien que pudiera aterrizar un plan de alimentación, tratamos de mover y que queme un poco más de calorías con actividad física paulatina, progresiva, si es candidato, pues aunque tenga sulfonilureas, probablemente no tenga ese impacto que nos viene a la mente de el paciente tiende a incrementar de peso. Entonces, la conclusión es, no dependemos completamente de los fármacos. Si nosotros recordamos los ensayos clínicos son un medio muy controlado, donde el investigador controla todas las variables que influyen, porque eso trata de controlar y de evitar el menor sesgo posible. La vida real, pues esas variables que se controlaban ya no se pueden controlar tan estrictamente, y ahí sí depende de todo lo que las estrategias que tengamos, incluyendo educación, incluyendo reflexión, incluyendo seguimiento y la parte farmacológica para darle el beneficio. Yo tengo pacientes que tienen sulfonilureas y verdaderamente controlando esta parte de alimentación, pues se mantienen con un peso neutro. Tengo pacientes que tienen inhibidores de SGLT2 o agonista de GLP-1. Uno esperaría con agonista de GLP-1 que pudieran bajar estos 8, 9 kilos
definen en los ensayos clínicos, pero si el paciente no tiene el conjunto, el control, pues a lo mejor terminan con 3, 4 kilos. Entonces, la conclusión es que todo debe ser integrador para tener el mejor efecto posible en los diferentes márgenes de control de diabetes. Sí, siempre es complejo evaluar ahí, el llegar a las metas que nos retan. Y siguen llegando felicitaciones que le comparto. Y ya para finalizar, nuestra última pregunta, que también parece interesante. ¿Existen diferencias entre las sulfonilureas, primera generación? Sí, sí, ya hablamos, creo que sí hay diferencias, el revisar ensayos clínicos con diferentes clases o diferentes componentes de este grupo farmacológico, sí nos da, creo que las grandes diferencias se basan predominantemente, uno, en vida media, dos, potencial de mantener el control glucémico, tres, efectos en peso y cuatro, efectos en el riesgo de hipoglucemia. Y evidentemente las de nueva generación o las que no son de primera generación creo que han demostrado este perfil. Y creo que desde el punto de vista del tratamiento, pues forman parte de una de las tantas opciones terapéuticas y nuestra responsabilidad justamente es hacer un buen análisis del paciente y conocer los mecanismos, las virtudes para poderle dar el beneficio al paciente. Pues muy agradecido. Siempre un gusto compartir este espacio contigo, Juan Carlos. Una felicitación también de mi parte y todo un orgullo dentro del Colegio Mexicano de Medicina Interna. ¿Sí? No sé si nos quieras dejar algún mensaje final. Pues mira, para mí ha sido un gusto, siempre la verdad es que me da mucha emoción participar en las actividades del Colegio de Medicina Interna de México, estas actividades que son incansables, ustedes como mesa directiva han dado como ejemplo de que pues no hay semana que no haya una actividad académica. El maratón de diabetes organizado por Silanes también es una muy buena propuesta. Y pues yo les dejaría con estas últimas reflexiones que hicimos, que lo hice a manera de decálogo. Creo que eso nos sitúa muy bien en los compromisos que tenemos como médicos ante el paciente. Y no solamente se trata de ser una maquinaria de prescripción de fármacos, pues la evidencia ahí está, todos tenemos posibilidades de revisar estudios, metaanálisis, y lo que sí creo que hay que destacar es que cada vez ahora las organizaciones se están virando a volver a sensibilizar que podemos tener todas las estrategias farmacológicas, pero si no partimos de comprender la dimensión del paciente y cómo vive la enfermedad del paciente y qué factores están influyendo en buen o mal pronóstico en el control de la enfermedad, nunca vamos a poder tener de manera perdurable el control de la enfermedad. Y creo que hacia allá va todas las recomendaciones. Cada vez vamos a ver más recomendaciones personalizadas al personal de salud para atender y para entender cómo vive el paciente la enfermedad, porque pues, si yo tengo duda cómo actúa un fármaco o los estudios, pues los puedo consultar fácilmente, pero la complejidad de entender cómo vive la enfermedad del paciente y cuál es la estrategia terapéutica que puede encajar muy bien con esa necesidad es un acto individualizado y creo que ahí va a caer todo y va a seguir cayendo en todo. Somos privilegiados, tenemos muchas opciones terapéuticas, nuestra obligación es conocerlas a detalle y aterrizarlas en beneficio del paciente de acuerdo a sus condiciones. Constancio, siempre es un gusto coincidir contigo y agradezco mucho al colegio la invitación y al laboratorio Silanes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y yo también quiero despedir esta sesión con los avisos rudimentarios y principalmente agradecer este maratón de diabetes que nos patrocina el Laboratorio Silanés, que de veras nos da una visión más amplia de lo que debemos hacer para cuidar estas enfermedades. Y quiero aprovechar para recordarles que tenemos próximamente nuestro Congreso Presidencial del 4 de mayo al 6 de mayo, en el cual los invito a que revisen su inscripción en la página del colegio, así donde también pueden revisar los beneficios que conlleva su colegiación. También recordar que próximamente, del 21 al 24 de junio en Guadalajara, Jalisco, tendremos nuestro 48º curso internacional, así que también los esperamos por ahí.
y los esperamos la próxima semana. Y como siempre, muy agradecido a todos los que nos ven en Facebook, YouTube y los que nos visitan de fuera de la República Mexicana. Muchas gracias y buenas noches.